Vamos entonces a Mateo capítulo 12. Mateo 12, hoy vamos a leer del 22 al 28. Podemos ver que el versículo, el pasaje que dice, el título, lo tiene ahí, lo tiene la Reina Valera, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cacho de tema que nos toca, ¿no? Pero es larguísimo, fíjense que da hasta el 37. Y yo dije, bueno, capaz que haya que darlo en dos. El pastor me decía lo mismo. Me parece que va a tener que darlo en más de una enseñanza. Yo creo que van a tener que ser más de dos enseñanzas, porque es bastante complejo el tema y tiene muchísima enseñanza. Así que vamos a leer lo que sería la introducción y la primera parte de este tema, que es del versículo 22 al 28. Solamente vamos a leer eso. Dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Bueno, esto podríamos llamarle, continuando, ¿no?, con la enseñanza que venimos de toda la vida, la obra, ¿no?, y las enseñanzas del Señor Jesús a través del Evangelio de Mateo, que es uno de los más completos realmente. Esta parte es el tema principal acá, como dice el título en la Reina Valera, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Pero podríamos ponerle parte 1 de no sé cuántas, porque ni idea todavía. Pero sí podemos ponerle parte 1, porque solamente vamos a ver hasta ahí. Esta introducción que acabamos de leer, esto sería la introducción y lo que sería la primera enseñanza que el Señor Jesús nos deja respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un tema que últimamente se ha tratado mucho en las iglesias. He escuchado muchas enseñanzas, por ejemplo en YouTube veo que muchos predicadores lo han tratado el tema, y es un tema que ya se está haciendo bastante conocido. Antes yo me acuerdo cuando era chico, cuando iba a la iglesia, chico me refiero joven, adolescente, no era un tema que se hablara, ¿sí? Era un tema medio como que por ahí algunos trataban de explicarlo, buscaban la vuelta, como que no había mucho erudito que explicara, o no había mucha lectura, porque los libros de lectura de eruditos antiguos siempre estuvieron ahí, ¿no? Hoy en día ya hay muchísima más información. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el famoso, ¿se acuerdan?, el pecado imperdonable, ¿no? Tiene el famoso título, ¿no?, del el único pecado que Dios no perdona, o que Dios no puede perdonar. Yo diría el único Dios que Dios no perdona, no que no puede perdonar, porque para Dios no hay nada imposible. Pero para hacer una pequeña síntesis de esto, porque el tema, lo que acabamos de ver, es a los fariseos cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el Señor dando una explicación que se divide en muchas partes, ¿no? En varias partes se divide la explicación de Jesús. Y esta parte que vimos es apenas como la introducción, la primera explicación. Pero para que no tengamos que esperar hasta la segunda o tercera enseñanza para entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo voy a explicar al principio, súper simple y fácil, y después vamos a ver cuál fue el desarrollo que el Señor Jesús le dio, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo la conocemos como el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable?
¿por qué el Señor no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por incapacidad de Dios? ¿Dios no tiene capacidad de perdonar semejante pecado? ¿Será por eso que no lo perdona? Porque sería una contradicción decir que Dios no puede perdonar esto. Dios no puede perdonar, por ejemplo, al que no se arrepiente. No por incapacidad de Dios de perdonar, porque Dios lo puede perdonar si se arrepiente, ¿sí? El perdón es condicionado. Si te arrepentiste, Dios te perdona. ¿Cuál es la condición acá para que Dios no pueda perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo? No es incapacidad de Él, sino que hay un problema. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es en sí el pecado, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado no es que tenga algo tan grave que Dios ya no directamente escapa a su poder de perdonar, sino que la blasfemia contra el Espíritu Santo indica una condición o evidencia el estado de un corazón que ya está en un punto donde no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque no quiere ser perdonado, ¿sí? La blasfemia contra un miedo natural, cuando todos hemos escuchado este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿a alguno de acá no le ha pasado de preguntarse, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Yo me acuerdo que me llegué a traumar. Llegué a ponerme muy mal, porque obviamente en ese pensamiento torcido que seguramente Satanás nos inculca, ¿no? Para desconfiar de la salvación, desconfiar de Dios, empecé a tener miedo. Digo, a lo mejor en algún momento de la vida dije una blasfemia contra el Espíritu Santo y no me acuerdo. Y empiezo a maquinar, hace muchos años, ¿no? Me estoy hablando de eso, pero empecé a maquinar esto, ¿no? De que tal vez Dios ya no me puede perdonar. Pero resulta que no. Para explicar rápidamente de qué se trata, voy a resumir al principio, vamos a hacer al revés, como dije, en vez de esperar hasta el final, pues lo voy a hacer al principio la aclaración. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, la palabra blasfemia, cuando alguien dice una blasfemia, no es decir algo malo, sino es decir algo malo sabiendo que es una mentira, ¿sí? Con algo parecido a la palabra injuria. ¿Qué es una injuria? Es una acusación falsa sabiendo de que es una cosa. A lo mejor acusan a alguien de asesino creyendo que es el asesino. No, cuando alguien se acusa de asesino, pero sabes bien que no fue, que fuiste vos, que fue tu hermano y no cualquier cosa, estás cometiendo una injuria, o por odio, estás cometiendo una injuria. Bueno, la blasfemia es algo parecido, pero a nivel espiritual, ¿sí? Estás diciendo algo aberrante del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que es una mentira, ¿sí? Si en algún momento hemos dicho algo malo del Espíritu Santo, estando lejos del Señor, tal vez en alguna época cuando no conocíamos a Dios y dijimos, yo he conocido gente que hasta insulta al Espíritu Santo, esas personas sí están cometiendo una blasfemia porque están diciendo algo horrible, pero no son conscientes de lo que están diciendo. Están perdidos en el pecado. Todavía no han pasado por la sangre purificadora. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que los hace imperdonable? Cuando la persona que lo está diciendo está 100% consciente de lo que está diciendo y no le importa. Ahí ya significa que ya llegó a un punto donde no quiere el perdón de Dios, no le interesa el perdón de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en cada uno de estos, hasta el pasaje, hasta el versículo 37, el Señor Jesús se encarga de revelar esto. El problema era que los fariseos estaban haciendo esto, estaban teniendo una evidencia muy obvia del poder de Dios a través de Jesucristo y estaban rechazándolo y diciendo una cosa distinta, ¿sí? La evidencia era obscenamente obvia y ellos se estaban negando. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se estaba manifestando de una forma tangible y ellos seguían negándose a creerlo. Ya estaban, por eso les digo, no es el problema la palabra que decían, sino el estado del corazón. Ya estaba tan podrido esos corazones que no tiene salvación, no porque Dios no los pueda salvar, sino porque ya no quieren salvación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero rápidamente vamos a ir a Hebreos para cerrar esta pequeña introducción. Hebreos, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Y acá vamos a ver la aclaración de esto que acabo de decir.
Hebreos 10:26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Ven que no está hablando de cristianos? A los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Bien, ¿ven? Está clarísimo ahí, ¿no? ¿Cuál es la condición? Pecar voluntariamente, sabiendo exactamente que estás haciendo algo, que estás hablando mentiras de Dios, ¿sí? Y las decís igual, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Un hijo de Dios puede hacer semejante cosa? No, no voluntariamente. Muchas veces se nos ha enseñado mal. Si venimos a lo mejor de alguna congregación, una iglesia torcida, donde se enseña que el Espíritu Santo en realidad es un espíritu de mujer o esas cosas raras que hoy en día, pero nosotros lo creíamos así porque así nos enseñaron desde chicos, y un día llegamos al conocimiento de la verdad, entendimos que todo eso que dijimos fue un error, fue una cosa, una blasfemia horrible, pero no fue en conciencia. Entonces Dios la puede perdonar. Pero ¿cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la decimos contra Él. Entonces, si en alguno de nosotros hay algún miedo de haber cometido este pecado y que ya no pueda ser perdonado, no es así la cosa, ¿sí? Si tenemos sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa en realidad es el Espíritu Santo que todavía mora en nosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una evidencia de que ya no hay nada del Espíritu de Dios en nosotros. No puede haber el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahora lo vamos a ver en estos ejemplos que nos muestra el Señor. Vamos a ver el primer ejemplo, el día de hoy, que está en el versículo 22. Dice, entonces, volvemos a Mateo 12, ¿no? Entonces, fue traído a él, o sea, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bien, nos ponemos entonces en contexto. Recordemos que el Señor había realizado varios milagros, ¿no? El último milagro que habíamos visto había sido el hombre de la mano seca, ¿sí? Cómo los fariseos lo estaban persiguiendo, estaban buscando excusas con el tema del Sabbat, con el tema de los discípulos que comían. Le estaban buscando excusas para no aceptar a Jesús como el Mesías. Ese era el problema central. Bien. Y luego vimos lo que vimos la semana pasada. Acá llegamos a otro momento, en otra sanidad que ya dice, bueno, entonces fue traído, no aclara exactamente en qué momento, si fue días después, exactamente, no importa el tiempo exacto. Pero el tema es que fue traído a él un endemoniado que fue sanado. Era endemoniado, estaba ciego, o sea, aparte tenía enfermedad física, aparte de endemoniado, y mudo, ¿sí? No aclara si eso era efecto de estar poseído o no, pero bueno, era un combo, era todo mal estaba, ¿no? No me imagino la pobre condición en la que estaba este hombre, ¿no? Terrible condición. Bien, este fue uno de los milagros más, fíjense, más impresionantes que realizó Jesús. Fue un milagro triple, 3 milagros en un solo. Liberar al endemoniado, devolverle la vista, ¿sí? Y permitir que vuelva a hablar. Este es uno de los milagros más grandes, junto con cuando sana al que era mudo de nacimiento. Recuerdan que el pueblo se quedó atónito, esto no se ha visto nunca, decían, y con el de Lázaro, que fue directamente resucitar a un muerto. Este fue uno de los milagros que el Señor cada tanto hacía, que era tan grande que a quién se le podía ocurrir dudar de que esto era poder de Dios. Cosas que no se habían visto nunca, ¿no? Lo que el Señor hizo en este hombre, en este endemoniado, fue una sanidad completa. Lo que de entrada ya nos muestra, y en otros simplemente sanidades parciales nos ha hecho. O sea, me refiero a algunos simplemente lo sanó de alguna enfermedad en particular. A este hombre le sanó todos los problemas que tenía, físicos completos. Dios puede hacer una obra completa en cada uno de nosotros, pero también muchas veces no la hace. ¿Por qué? Bien, no tengo idea del por qué en cada caso particular, pero sí conocemos de la soberanía de Dios y que Dios sabe que en algunos necesitan una obra completa
para hacer un testimonio completo, y algunos nos sana a veces en privado y ni se entera nadie. En este caso esto fue un milagro evidente, enfrente de todos los que estaban ahí. Y ahí estaban obviamente ¿quiénes? Los fariseos, ¿no? Estaban ahí en medio, como siempre, persiguiendo, como decía la semana pasada, acechando al Señor Jesús, ¿no? Y fíjense lo que pasó, dice, y toda la gente estaba atónita. ¿Qué es esto de atónito? O sea que quedaron perplejos, quedaron así como, en otra versión dice, espantados, ¿no? O sea, como, esto es algo que no vimos nunca. Fíjense que no se pusieron, no dice que estaban atónitos por los milagros anteriores. Este fue un milagro grande de verdad. Esto es algo que no habían visto. Endemoniado, ciego, mudo, todos juntos sanados de una, ¿no? Y la gente, ¿qué les pasó? Quedaron atónitas. Y fíjense lo que dicen. Y decía la gente, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? Bueno, el hijo de David, recordemos que era una expresión que se refería obviamente a el Mesías, ¿no? Porque las profecías decían que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. ¿Será este aquel hijo de David? Hay algo muy interesante que encontré que, vieron que acá dice, ¿será este? En realidad la expresión original no se expresa así, se expresa de forma negativa, se expresa, ¿no será este el hijo de David? ¿Sí? ¿Qué tiene de diferencia la forma de expresar? ¿Por qué se expresa de forma negativa? Porque en realidad esta expresión de la gente que estaba ahí refleja dos cosas. Refleja, primero que nada, incredulidad de lo que estaban viendo, pero al mismo tiempo refleja esperanza. ¿Sí? No estaban entendiendo plenamente de que era el Mesías, pero algo estaban captando. Entonces la pregunta en realidad en el original sería, ¿no será este aquel hijo de David? No era algo afirmándolo, era algo dudando en realidad. Entonces refleja estas dos cosas, ¿no? Había incredulidad, puede que sea este, pero también refleja esa esperanza. A lo mejor sí es aquel hijo de David. Pero hay algo muy interesante también. La palabra este. ¿Será este? ¿A ustedes les parece que decirle este es una forma de hablar del Mesías? ¿Será este? ¿No será este? ¿A ustedes les parece que es una forma de expresarse a Dios, al Mesías, al esperado? No. ¿Qué hay ahí? ¿Saben que había un poquito de desprecio? ¿Por qué? Por la condición del Señor Jesús. ¿Cómo era el Señor Jesús? Pobre, humilde como persona, pero pobre económicamente. ¿Qué les dijo? No tiene dónde posar la cabeza. Todos lo conocían. ¿Qué decían? En otro lugar, ¿qué decían? Pero si este es el hijo del carpintero. No venía de la realeza, no venía. ¿Qué Mesías estaban esperando? Un Mesías militar que los viniera a liberar del yugo romano. Entonces, como diciendo, ¿no será este? Y yo me lo imaginaba, ¿no? Cuando, en el caso de una empresa, cuando están a punto de promover a un nuevo gerente general y todos los que están más arriba, los que están en cargos altos, ¿no? Están todos esperando a ver si me nombrará a mí, pero resulta que ha pasado, ¿no? Que hay uno nuevo que ha entrado hace nada, un añito, que está en el sector ventas, pero es un crack, le ha hecho a la empresa ganar millones porque tiene nuevos sistemas, nuevas formas de ver las cosas, y se está haciendo muy amigo del dueño de la empresa. ¿Y qué empiezan a decir? Che, ¿no lo irán a promover a este como gerente? ¿Cuál es la expresión? Es de desprecio. O sea, toda la vida laburando en esta empresa y lo van a promover a este. ¿No será que este lo van a meter como jefe nuestro? ¿Ven que hay desprecio en la expresión? Bueno, esta expresión muy probablemente, dicen algunos eruditos, que en realidad traiga un poquito de desprecio hacia Jesús. Y es muy interesante porque dentro de esta expresión que hablaba la gente, aún así había esperanza. ¿Sí? También dice, hay incredulidad, pero también esperanza. Porque lo estaban diciendo. Che, ¿no será que este es aquel hijo de David que iba a venir? Ya estaban empezando a dudar, pero dudar en el buen sentido, diciendo, a lo mejor no es simplemente un milagrero, no es simplemente un profeta resucitado o un nuevo profeta. A lo mejor es el hijo de David, es el descendiente que iba a ser el Mesías. Qué contraste que nos encontramos más adelante con los fariseos. Fíjense que hay algo muy interesante, que en las personas que eran las más religiosas,
se encontró la mayor negación y en la gente más pobre, más ignorante, se encontró esta pequeña esperanza de decir, a lo mejor es este. Y los otros ni querían pensarlo siquiera. ¿Cuál fue la reacción de los otros? Versículo 23, fíjense. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué oyeron? Fíjense que dice, mas los fariseos, al oírlo, ¿qué es lo que escucharon? ¿Lo del milagro? A mí me parece que no es lo del milagro, porque dice, ¿será este aquel hijo de David? Y ahí dice, al oírlo, ¿qué es lo que estaban escuchando? Que estaban diciendo que Jesús era el posible Mesías. Eso, o sea, obviamente escucharon lo del milagro, pero apunta, como termina el anterior, fíjense que siempre, como les expliqué al principio cuando empezamos el libro de Mateo, Mateo es muy cronológico. Cuando está hablando de algo en un pasaje es porque lo trata de conectar directamente con el pasaje anterior. Entonces está hablando de eso, de que al oír qué cosa, que la gente ya empezaba a murmurar diciendo, a lo mejor este es el Mesías, a lo mejor el carpintero este que se viste así nomás, capaz que es el Mesías. Al oírlo, los fariseos, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, otra vez esa expresión despectiva, ¿no? Fíjense la misma, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que Jesús era el mensajero de Satanás. ¿Recuerdan cuando dijimos que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de el ángel de Jehová, no estaba hablando de un ángel creado por Dios? Estaba hablando de, el ángel es la palabra malach, que era mensajero. Y cuando en el Antiguo Testamento leemos el ángel de Jehová, ¿de quién está hablando? ¿Se acuerdan? De Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando vemos que dice el ángel, no está hablando de un ángel creado, está hablando de el mensajero de Jehová, que es Jesús, exactamente, Jesús en el Antiguo Testamento. Acá, ¿qué estaban diciendo ellos? Dicen, los fariseos les decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿En nombre de quién echaba Jesús a los demonios? En el nombre del Padre. ¿Y los fariseos qué decían? En el nombre de Satanás. Estaban diciendo que Jesús, o sea, nada más aberrante, estaban diciendo que Jesús era el mensajero de Satanás. En vez del mensajero de Jehová, el mensajero, el ángel de Satanás, podríamos decirlo. Fíjense, ante semejante señal, ellos tenían dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Reconocer que el poder venía de Dios, o negarse que venía de Dios y decir una burrada, la burrada más grande que se les podía ocurrir. ¿Qué eligieron? Decir la burrada. Lo que estaban diciendo no tenía nombre de lo bruto que era. Por eso el Señor les hace toda esta explicación que va hasta el versículo 37 en realidad, que es enorme, porque es muy grande la burrada que dijeron. ¿Pero por qué la dijeron? Por envidia. Porque no querían reconocer. Cuando uno se confronta con la verdad de Dios, tenés dos caminos. O reconocerla, o atentar contra la verdad de las formas más ridículas que se te ocurran. Esto es exactamente lo que hicieron estos hombres. Atentar contra la verdad. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando a un predicador de estos de la prosperidad, puede que esté equivocado, puede que esté muy equivocado y nunca le hayan enseñado bien, pero cuando uno va con la palabra de Dios, hay muchos de ellos que les han ido con la palabra de Dios y le han dicho, mire, esto que usted está predicando está mal, acá dice esto, y tienen la suficiente humildad y todavía tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos para reconocer y decir, Señor, ¿qué hice y qué dije? Y han vuelto, son pocos, pero hay algunos que se han reconocido. En la congregación donde yo me congregaba antes, pasó el tema del hablar en lenguas, y ya había llegado a un punto que fue un descontrol, pero un día el pastor se dio cuenta, encontró la palabra, o alguien le dijo, y dice, che, pero esto que estamos haciendo es un desorden. Entonces predicó bien sobre el tema del hablar en lengua. ¿Qué decía la Biblia? Nunca más. Nunca más hubo ese desorden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo la humildad para reconocer que había un error.
¿Cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo que cometían los fariseos? Que el Señor Jesús les estaba exponiendo la verdad y ellos decían, no me importa, no me importa la verdad. Versículo 25. Había algo que les quería contar, pero no me puedo acordar, me está viniendo a la memoria en este momento, de alguien que dijo hace poco, no dentro del cristianismo, ¿no? Alguien vi en la tele hace poquito que dijo, por no reconocer la verdad, estaba viendo, nada que me salga un poquito del tema, ¿no? Pero bueno, me vino a la mente porque es algo muy parecido, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, yo veo personalmente mucho el tema de política, ¿no? Y estaba viendo un video donde discutían, bueno, habían puesto, en un bando habían puesto a discutir a gente sobre qué era el socialismo y otros que sobre qué era el capitalismo. Y uno le estaba exponiendo al otro, ¿no? De lo mal que fue el socialismo en Venezuela, ¿no? Y ante tanta evidencia, el que defendía el socialismo dijo, pero Venezuela no es socialista, es recontra capitalista, por eso le fue mal. ¿Y qué? O sea, y todos se empezaron a reír porque fue exactamente esa la actitud. Fue, al tener tanta evidencia que no podés decir nada, ¿qué te queda? Decir una burrada, decir algo que es digno de que se rían de vos. Bueno, lo que el Señor Jesús hace acá es eso, es exponerle la burrada que había dicho. Me vino ahora, de acuerdo, me acaba de leer, ¿cómo se llama? Mientras leía esto me estaba acordando en este mismo momento de exactamente ese momento, perdón, no tiene nada que ver. Versículo 25 y 26 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Aquí podremos abrir un subtítulo que podemos llamarle el reino dividido, ¿no? El tema principal del que acá el Señor está hablando, ¿cuál es? Sin duda de que el diablo no puede echar fuera a los demonios, ¿sí? Ese es el tema principal. Por lo tanto, o sea, evidentemente el Señor le está diciendo que el poder que Jesús tenía venía de Dios. Satanás no puede echar, no va, o sea, cuando uno manda a alguien que quiere hacer, ¿cómo se llama? Alguien manda a robar un banco, un grupo de maleantes, el capo de la mafia, van a robar un banco, no va a mandar el mismo capo de la mafia a que los detenga la policía por el bien de la justicia. No tiene sentido. Eso está diciendo, un reino dividido, ¿cómo se va a dividir contra sí mismo? Todo lo contrario, el capo de la mafia va a buscar que justo los policías estén en otra zona, de que nadie los vea, para que se entienda un poco. ¿Cómo va a dividirse Satanás contra sí mismo? Si Satanás hizo que esa persona esté endemoniada, esté en la peor condición, a Satanás no le conviene que esa persona sea liberada, sea sanada en el nombre del Padre, porque nosotros predicamos y oramos en el nombre de Jesús, pero Jesús lo hacía en el nombre del Padre, ¿sí? No decía Jesús en el nombre de Jesús, obviamente decía en el nombre del Padre. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo. Satanás no se puede pelear contra sí mismo. Por eso, cuando una persona es liberada, cuando una persona es sanada 100%, como el caso de este milagro, ese milagro, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Sí viene de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay muchos casos de gente que dice, no, pero yo vi que hubo gente que fue sanada por tal magia, por tal cosa, y que no tuvo problemas. Siempre que vos indagas, pero así, escarbas un chiquitito, te encontrás con cosas raras en eso. Por ejemplo, yo creo que ya lo conté acá, del caso de un conocido que me dijo una vez que, bueno, que él hizo una caminata, porque yo era chico, no supe qué contestarle, pero que él hizo una caminata o de rodillas hasta la Virgen de no sé dónde, la de Satanudos, y nunca más tuvo problemas de epilepsia, me dice. ¿Viste? Y yo era re chico, no sabía qué responder, mira vos, le dije, y nada más. No supe qué contestarle porque no conocía mucha palabra de Dios. Y al par de días lo veo que saca un tarro de pastillas y tomaba todos los días pastillas. Che, ¿de qué son esas pastillas? No, son para que no me den los ataques de epilepsia. Entonces no es que fuiste sanado de la epilepsia, es que estás tomando medicamentos para la epilepsia y no te han dado episodios en mucho tiempo y se lo atribuís a la caminata a la Virgen.
¿Sí? No le supe responder esto en ese momento, pero siempre cuando alguien te dice que fue sanado por una bruja o por lo que sea, escarba un poquito y vas a ver que la sanidad no está completa. Nunca está completa, o siempre vuelve, o siempre remite. ¿Sí? Nunca está completa. Mucho de esto me he quedado sorprendido, ¿no? Escuchando testimonio de muchos de los que dicen que fueron sanados en estas campañas. No digo todas, ¿no? Pero hay ciertas campañas de estos de ahora, ¿no? Que están en el tema de la prosperidad, que supuestamente son sanados. Y hay muchos testimonios de gente que después ha caído en buenas iglesias. Ay. Sí, de mucha gente que ha caído en iglesias luego de sana doctrina, ¿no? Y han entendido el error y cuentan de que se fueron a estas campañas de supuestos milagros, a lo mejor porque por dolores de rodilla, por ejemplo, cosas así, o por infección en la rodilla, oraban, dice, y se les iba el dolor y se iban contentos. A la mañana siguiente el dolor estaba peor. O sea, fue como para las cámaras que, no sé, tal vez el demonio, el enemigo les alivió el dolor para las cámaras y ya está. Muchos testimonios de Dios, busquen en internet si quieren, hay muchos testimonios de gente que dice que fue sanada, que los ves ahí, que salen con la silla de ruedas, y al día siguiente están de vuelta igual. O peor. ¿Por qué? Porque el milagro no fue sano, porque no fue un milagro de Dios. Porque lo único que puede sanar de verdad es Dios. ¿Sí? El diablo, ¿cuál es la característica del diablo? ¿Qué puede hacer él? Mentir, engañar, ¿sí? Destruir, robar, ¿sí? Eso es lo que puede hacer el enemigo. No puede sanar, no está en su poder, ¿sí? Puede, de última, aliviar un dolor momentáneamente para que te creas que fue sana muerte, por ejemplo. Nada más. Pero no puede. Entonces, un reino dividido contra sí mismo, fíjense, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y acá está la segunda enseñanza de esta pequeña parte del reino dividido. Este pasaje obviamente se refiere a ese milagro que hace Jesús, de que obviamente no era el poder del diablo, pero también estas palabras de Jesús aplican para cualquier área de nuestras vidas. A mí me gustó esta frase y me dejó muy impactado hoy cuando la leía. Y toda ciudad o casa. ¿Y a qué se refiere casa? A familia. ¿Sí? ¿Se refiere a qué? A congregaciones. ¿Sí? Porque nosotros somos casa de Dios. ¿Sí? Nuestra familia, ¿dónde vive? ¿Cómo se le llama el hogar? Nuestra casa. ¿Sí? Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿cuál es la enseñanza ahí también? La división interna dentro de la iglesia. Mucho ojo con las divisiones internas dentro de la iglesia. Mucho ojo con las divisiones internas dentro de la familia. ¿Sí? Pese a que no esté hablando del tema, el Señor nos está advirtiendo. Cuando una casa están peleados uno con otro, mucho ojo. Porque si Satanás no puede permanecer, siendo Satanás, no puede dividirse contra sí mismo, ¿va a poder quedar una iglesia sostenerse si se divide contra sí mismo? ¿Va a poder una familia sostenerse si se divide contra sí mismo? Si el marido anda hablando mal de la mujer o la mujer anda hablando mal del marido por otros lados, ¿se puede sostener? ¿Qué termina pasando en esos matrimonios? Se divorcian. ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay disputas internas y en vez de hablarlo los unos con los otros, como nos manda la palabra de Dios, terminamos discutiendo? Se termina dividiendo. O se termina yendo alguien de la iglesia o termina la iglesia dividida. En el peor de los casos termina la iglesia dividida. Entonces, ahí tenemos una pequeña enseñanza más agregada que podemos añadir, que no es el tema principal, pero la frase está muy interesante. Versículo, leamos desde el 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Fíjense, dice: y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Belcebú, yo hace poco lo aclaré, no sé si lo aclaré bien hace poco. No sé si se recuerdan qué era Belcebú. ¿Cómo se llaman? Los cananeos, ¿no? Tenían un dios llamado Baal-Zebú, que tenía, tengo entendido, tenía como cara de mosca, era como el dios de la muerte, ¿no?
Porque ¿qué pasa? Precisamente cuando un cuerpo muere y se pudre, se llena de mosca, ¿no? Entonces ese era el Baal Zebub, era el dios este de los cananeos, el señor de las moscas. Pero los hebreos, un poco en burla, le modificaron el nombre y le cambiaron, en vez de Baal Zebub, lo cambiaron por Bel Zebub, que significa lo que dicen ellos acá, el príncipe o el rey, ¿cómo es que dicen? Lo dicen, no dicen. Príncipe de los demonios. Eso es lo que significa Belcebú. ¿Sí? Ellos modificaron eso para burlarse un poco de los cananeos, lo cambiaron por Belcebú. O sea, se estaba refiriendo a quién. ¿Quién es el príncipe de los demonios? A Satanás. ¿Sí? Entonces dice, pero si yo, y si yo echo fuera los demonios, 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, o sea, si fuera cierto eso que hago yo, recordemos, ¿el nombre de quién echaba Jesús a los demonios? En el nombre del Padre, en el nombre de Jehová, ¿sí? O Yahvé, o como se llamara, porque no tenemos la traducción exacta, ¿no? Pero bueno, nosotros nuestra traducción dice Jehová, en el nombre del Padre, en el nombre de Jehová. ¿Por quién los echan vuestros hijos? ¿A qué se refiere esto? No se refiere a los hijos naturales, carnales de los fariseos, se refiere a los discípulos de los fariseos. ¿Saben qué hacían muchos judíos? No solamente discípulos de los fariseos, ¿no? Sino muchos judíos que no eran fariseos. Tenían prácticas de exorcismo. ¿Vieron cómo? Pero más parecida a lo que hoy hace la Iglesia Católica, que hacen un ritual en realidad, y sí, dicen en el nombre de la sangre de Cristo te reprende y cosas así, pero es más bien un ritual, no es un real exorcismo como hacía Jesús. Jesús, fíjense que cuando venía un demoniado le decía, andate los cerdos, chao, y los echaba. No había mucho circo ahí. Hoy el exorcismo que hay documentados de la Iglesia Católica, no les recomiendo que los busquen, pero si quieren por curiosidad verlo, están en YouTube. Hay exorcismos verdaderos documentados. Vos los ves y son un show. Son un show, es muy raro, o sea, no ves eso en la Biblia, no lo ves reflejado en lo que hacía Jesús ni en lo que hacían los discípulos. Algo totalmente circense, se dice, ¿no? Muy de circo, mucha payasada, gritan, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te reprenda, y están una hora gritando y el demonio grita y grita, el supuesto demonio, lo que sea. Algo así hacían los discípulos de los fariseos y muchos judíos que no eran fariseos. ¿Qué hacían? Hacían exorcismos. ¿Y en el nombre de quién echaban los judíos o hacían los exorcismos los judíos? ¿En el nombre de quién? No, en el nombre del Padre. Eran judíos, perdón, eran judíos. En el nombre del Padre. ¿En el nombre de quién echaba Jesús a los demonios? En el nombre del Padre. ¿En el nombre de quién echaban los judíos? En el nombre del Padre, en el nombre de Jehová. Por eso Jesús le dice, y si yo echo fuera, ok, si es cierto que yo lo he hecho en el nombre de cosas, ¿en el nombre de quién lo echan sus discípulos, sus hijos, le dicen? Estaba usando el mismo nombre, el nombre del Padre. ¿Sí? Ellos, recordemos que después del exilio de Babilonia, nunca más acudieron a dioses ajenos, a nada de esto, ¿no? Pero tenían esta práctica de exorcismo, obviamente lo hacían en el nombre de Jehová o Yahvé, o como sea el nombre. Por eso Jesús le dice, y entonces ¿en el nombre de quién lo hacen? Sus discípulos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, fíjense, la burrada que estaban diciendo era tan grande que estaban atentando contra sus propios discípulos sin darse cuenta. Porque lo que hacía Jesús era lo mismo que hacían los discípulos de ellos, nada más que Jesús tenía autoridad, tenía fe y era inmediato, no tenía que hacer circo ni nada. La práctica judía era por medio de rituales, no sé si levantaban la mano, con aceite, con lo que fuera, pero era en el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estaban haciendo? A veces cuando nos queremos excusar contra Dios, terminamos diciendo una burrada tan grande que no solamente atacamos a Dios, terminamos atacando a los nuestros. Sin darse cuenta, los fariseos estaban atacando a sus propios discípulos que también echaban fuera demonios en el nombre de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué le dice esto? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ojo, porque lo que acaban de decir les va a traer problema con sus propios discípulos. Versículo 28, terminamos, dice, pero, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, acá fíjense, esta aclaración está buenísima. Todo este
preámbulo que hizo el Señor desde el versículo 22 hasta acá, todo es para evidenciar la burrada que habían dicho, y a partir de acá, bueno, acá terminamos, pero ya de la semana que viene, tal vez una o dos clases más, vamos a ver todo el desarrollo que hace el Señor para que vean el tamaño de la brutalidad que dijeron. Pero, si lo que yo estoy haciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Cuál era la conclusión? La primera conclusión que les estaba dando acá. Que estaban negando al Hijo de Dios. ¿Sí? Que estaban negando al Mesías. No les dijo yo soy el Mesías y ustedes me están negando. ¿Qué les hizo? Les brindó las evidencias. Fíjense, ustedes dijeron esto. Supongamos que es cierto lo que ustedes dicen. Entonces hay un problema. Satanás está atacando a él mismo. Otro problema. Sus discípulos están haciendo lo mismo que yo, reprendiendo en el nombre del Padre. Entonces están atacando a sus propios discípulos. Entonces, ¿puede ser por ahí la cosa? No. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Pero, la otra opción, si todo eso está mal, pero si yo verdaderamente por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ciertamente dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué sabiduría tan grande, y obviamente era Dios hecho hombre, ¿no? Pero creo que a partir de este pasaje exactamente, vamos a empezar a ver respuestas de este tipo. Respuestas del Señor Jesús que vos decís, verdaderamente un hombre natural, humano, normal, con sabiduría humana me refiero, porque era humano en la carne, ¿no? No en lo espiritual, pero en la carne era humano, no podría haber dado esta respuesta. No hay hombre que pudiera dar una respuesta tan grandiosa, tan perfecta. Es más, capaz que estarías preparándola mucho tiempo y no la darías tan bien. Y el Señor la dio en el momento. ¿Sí? Eso evidencia que verdaderamente Él era Dios hecho hombre. Porque, vamos al principio, dice, el versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Sí? ¿Quién puede saber los pensamientos sino Dios? Dice la palabra de Dios. El único que conoce los pensamientos es Dios, ¿no? Y si Jesús no era Dios, ¿cómo conocía los pensamientos? Verdaderamente había algo grandioso en este hombre que ellos veían. ¿Quién será este? ¿No? ¿Qué decían? ¿Cómo es que decían? ¿Será este? O mejor dicho, ¿no será este aquel hijo de David? ¿Era o no era? Por supuesto que era. Y bueno, vamos a concluir ahí por ahora, pero vamos a ver que la respuesta sigue. Les dio directamente un certamen que no se va a acabar, no sé si hasta el siguiente capítulo. Después de estos dos o tres temas, todavía sigue el Señor dándoles sobre este mismo tema. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, te damos por tu palabra, porque tú verdaderamente nos enseñas muchísimo, porque tu palabra es insondable, Señor amado, nuestra sabiduría es tan limitada, es tan humana, Señor amado, tan finita, y vemos en el Señor Jesús, a través de esta palabra, que sus respuestas no eran humanas. Su carne, sus dolores, sus dolencias, su caminar diario en esta tierra, era el de un humano, pero su andar espiritual no lo era, Señor, porque era el Hijo de Dios, porque es el Hijo de Dios, porque era Dios hecho hombre, y en este Dios creemos, Señor amado, en este Señor Jesús, Salvador, creemos. Háblanos, Señor, cada martes a través de esta palabra, a través de estas enseñanzas, para que podamos ir conociendo cada día un poco más de quién era nuestro Señor Jesucristo, de quién es aún y de quién será por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén.